Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de causas, roles 3270, 3299, 3304, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 196 ter de la ley número 18.290 de tránsito y también del artículo 196 bis, numerales 2 y 5, en el caso del rol 3270. Tiene la palabra el rector José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar en vista conjuntas a las partes respecto de los ya enunciados requerimientos en que se impugna el precepto contenido en el artículo 196 ter de la ley número 18.290 de tránsito, así como el artículo 196 bis en sus numerales segundo y quinto, solo en una de estas. En la primera acción deducida en este grupo, correspondiente a la causa rol 3270, el requirente don David Romero Acuña señala haber sido acusado por el Ministerio Público, así por querellante en acción particular adhesiva, por hechos ocurridos en julio del año 2016, en que habría sido sorprendido conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad, cuestión que habría determinado la ocurrencia de un accidente de tránsito que trajo como consecuencia el fallecimiento de su acompañante. Por dichos hechos, el persecutor penal público solicitó, en virtud precisamente del precepto reprochado del artículo 196 ter, el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad como cuestión previa al quantum penal global que trae aparejado el ilícito en cuestión. El juicio oral de estilo se encuentra suspendido por decisión de esta magistratura. La segunda acción del grupo corresponde al rol 3299. El requirente señor Nicolás Contreras Fernández expone que se ventila en su contra ante la Corte de Apelaciones de Temuco recurso de apelación en razón de la condena dictada en procedimiento abreviado por el Juzgado de Garantía de Lautaro, dada su responsabilidad en hechos que habrían ocurrido en el mes de septiembre del año 2015, en que habría sido sorprendido por efectivos policiales conduciendo en estado de ebriedad un vehículo motorizado, cuestión que devino en la pérdida del control del automóvil, ocasionando lesiones gravísimas a su acompañante. Por estos hechos fue sentenciado a, entre otras penas, 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, disponiéndose el cumplimiento efectivo de 1 año de privación de libertad por el adjudicador penal. Finalmente, la causa rol 3304 corresponde a un requerimiento presentado por don Francisco Pacheco Marín y que tiene como gestión pendiente el juicio penal seguido en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, judicatura colegiada que lo condenó como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, disponiendo también el cumplimiento efectivo de 1 año de privación de libertad, dado lo dispuesto en la norma reprochada. A dicho fallo, el actor interpuso recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, el que se encuentra pendiente en la expedición de su resolución final por decisión también de esta magistratura. Respecto de las acciones deducidas, los actores sostienen que la norma reprochada contraviene la Constitución política en diversos apartados, dada su aplicación en las gestiones pendientes de que se trata. Así, desde el artículo 19, numeral tercero del texto fundamental, refieren que de la esencia de un proceso previo legalmente tramitado es la existencia de penas proporcionales a la gravedad del delito. La denominada Ley Emilia, al introducir el precepto contenido en el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, se apartaría del rango de penas de que se trata en el resto de nuestro ordenamiento jurídico penal, no existiendo correlaciones necesarias entre el ataque al bien jurídico tutelado con el castigo impuesto. Lo anterior se vulnera necesariamente con el principio de legalidad penal que el requirente, precisamente en el caso del rol 3299, también estima como vulnerado, toda vez que la fase de ejecución de la pena debe especificar en detalle las circunstancias de cumplimiento, pero siempre con respeto a las metas de reinserción social que trae aparejado el resto del ordenamiento jurídico penal. Unido a lo anterior, se contravendría también el principio de culpabilidad dada la aplicación que el requirente, en este caso del rol 3270, formula en lo concerniente al precepto del artículo 196 bis de la Ley de Tránsito hoy vigente. Conforme enuncia, la redacción del tipo omite la necesaria vinculación causal entre actor y resultado, estableciendo un sistema de sanciones en que la mera ocurrencia del hecho deviene en ilícito imputable a la persona que es sorprendida conduciendo en estado de ebriedad, omitiendo por esta consecuencia la necesaria relación de causalidad, que es cuestión esencial en la dogmática penal. Por estas consideraciones solicitan que las acciones deducidas sean acogidas en los términos ya indicados.
Conferidos traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente, el Ministerio Público se hizo parte en todas estas, solicitando el rechazo de las acciones deducidas. Como cuestión previa, el persecutor penal público hace presente que la sanción que dispone el cumplimiento efectivo de 1 año de privación de libertad se encuentra solo en el inciso primero del artículo 196 ter. El inciso segundo no contendría cláusula alguna relacionada con la suspensión del cumplimiento de la pena y no se entregan a dicho respecto por los actores argumentos constitucionales a ser analizados en esta sede, en razón de su presunto reproche con el texto fundamental. Ahora bien, en lo que respecta al inciso primero, el Ministerio Público solicita al Tribunal que éste resuelva conforme a derecho, teniendo presente lo ya resuelto por esta magistratura en la causa rol número 2983. Por último, y en relación a la objeción del actor, solo en lo que tiene que ver con la causa rol 3270, por la norma contenida en el artículo 196 bis, numerales segundo y quinto, expone que esta norma tiene una finalidad que es conforme a la Constitución política, que es establecer un tratamiento punitivo mayor para ciertos delitos, acercando penas abstractas al quantum judicial concreto, en una sistemática que es utilizada en diversos cuerpos punitivos de nuestro ordenamiento jurídico. A su turno, la parte querellante del rol 3270, representando a doña Rosana Muñoz Cisternas y don Mario Palma Chandía, solicita que la acción también sea rechazada. En su presentación señala que el requerimiento no ha atacado la norma penal base, que es aquella contenida en el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, cuestión que sí podría influir en los argumentos en torno a la proporcionalidad. A su turno, el precepto del artículo 196 ter reprochado es una manifestación del ius puniendi del Estado, en que éste puede ser lo retributivo que estime conveniente conforme a la política criminal del Estado y que ello necesariamente no deviene en su carácter contrario a la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción deducida a dicho respecto. Finalmente, el querellante en la causa rol 3304, representando al Centro de Apoyo a las Víctimas de Delitos Violentos, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo de la presentación de esta causa rol 3304. Señala en síntesis que se está en presencia acá de un conflicto de interpretación legal que sería ajeno a la competencia de esta magistratura constitucional, en que se impugna una decisión que se ha alejado de lo pedido por la defensa en su teoría del caso, argumentada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal y que se traen dichas argumentaciones a esta magistratura constitucional, cuestión que es lejana a la competencia para resolver la controversia de un precepto en su carácter contrario a la Carta Fundamental. Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presentación del rol 3304. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar todas las partes de las gestiones requirentes, así como las partes querellantes, el Ministerio Público y el abogado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requirente en la causa rol 3270 interpuesto por David Romero, alega el abogado Ignacio Rieto Undurraga hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de este excelentísimo tribunal, formulo alegato en representación del requiriente de inaplicabilidad, don David Romero Acuña, solicitando que nuestro requerimiento sea acogido en todas sus partes, y en especial atendida la jurisprudencia ya asentada por este Tribunal Constitucional en fallo de 3 de diciembre de 2016, rol 2983, que precisamente declaró inaplicable el artículo 196 ter de la Ley 18.290 del Tránsito, por estimarse contraria a la Carta Fundamental al establecer una pena absolutamente desproporcionada. Su señoría excelentísima, ¿quién es el recurrente David Romero Acuña, nuestro representado? Es un joven de 29 años, es prevencionista de riesgo, es un técnico profesional, vive con su familia en la localidad del Quisco, cercana a San Antonio, en la quinta región de Valparaíso. Es un joven de clase media, sin antecedentes penales, sin ingresos en el sistema de persecución penal del Ministerio Público, sin compromiso criminógeno alguno. En caso alguno, es un delincuente habitual. Jamás ha estado en prisión cumpliendo pena alguna. Es una persona con arraigo en su comunidad, es instructor de bodyboard, participa en su iglesia, entre otras actividades. ¿Qué particularidades tiene el hecho que se le imputa? El recurrente, como bien ha señalado el señor relator, ha sido acusado por el Ministerio Público como autor de un delito imprudente de conducción de un vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte. El persecutor ha pedido la aplicación
de los tipos penales de la Ley del Tránsito, ya mencionado, artículo 196 bis y ter, modificado recientemente por la Ley 20.770, también denominada comúnmente Ley Emilia. Este hecho, Su Señoría Excelentísima, supuestamente constitutivo de delito, tiene sin embargo tres particularidades que quiero ilustrar en este alegato. En primer lugar, la víctima, que falleció lamentablemente en este accidente, era la pareja del imputado, quien viajaba como copiloto en el mismo automóvil que se accidentó. El accidente no afectó a ninguna tercera persona, pues se estrelló contra un árbol. El imputado, el requirente de inaplicabilidad, tuvo importantísimas secuelas físicas. Hasta el día de hoy no puede caminar con normalidad. Según el Tribunal de Garantía de San Antonio, aquí se trataría, esto lo esbozó en algunas de las resoluciones, en algunas de las audiencias, aquí se trataría de una auto puesta en peligro por parte de la víctima, quien lamentablemente falleció, quien abordó el automóvil conducido por el imputado, sabiendo que el imputado estaba bebido y teniendo ella misma presencia de alcohol y sustancias psicotrópicas en su organismo. Por lo mismo, por esta autopuesta en peligro sería eventualmente una posibilidad es que sea absuelto. Entonces, hablamos acá que el imputado ya ha sufrido una muy gravosa pena moral, perdió a la persona que más estimaba en su vida y él mismo ha quedado con importantísimas secuelas físicas. Y todo esto se agrega a lo que ya señalé, el imputado no tiene compromiso criminógeno alguno. A pesar de todas estas circunstancias, Su Señoría Excelentísima, que como he dicho son absolutamente particulares para este caso, ¿qué pena se enfrenta el imputado al aplicarse la ley Emilia? Por el 196 bis, un mínimo de 3 años, un máximo de 5 años de prisión. Y de ellos, si eventualmente resulta condenado, va a cumplir sí o sí un encierro en un centro penitenciario de al menos un año por aplicación del artículo 196 ter. Entonces yo me pregunto, ¿es constitucionalmente proporcionada esta pena en este caso particular? Evidentemente que no. Como bien sabe este excelentísimo tribunal, la ley Emilia ordena perentoriamente al tribunal cómo debe aplicar una pena para cualquier caso. Le quita al tribunal todo rango de ponderación para un caso concreto. Es el legislador el que le dice al juez, mire, magistrado, usted prescinda de todas las circunstancias particulares del caso y del imputado y aplique una pena sí o sí que sea de efectiva privación de libertad de al menos un año. No importa si en este caso conviene una pena distinta, en orden a rehabilitar o a resocializar al reo. No importa si la pena es inhumana en este caso, aplíquela usted, señor juez penal, sí o sí, de cualquier forma. Entonces, aquí, Su Señoría Excelentísima, quien parece estar ejerciendo jurisdicción no es el Tribunal Penal, es el Congreso de Chile, ¿ya? Quien, sometido a presiones de todo tipo, le dice al juez penal cómo tiene que fallar para todos los casos. Para prácticamente todos los otros delitos del Código Penal y de las leyes penales extravagantes, el juez penal goza de la prerrogativa que es propia del ejercicio jurisdiccional de determinar una pena para un caso concreto, para un imputado concreto. En cambio aquí no, aquí se ha creado por ley un delito inexcarcelable y que vulnera cualquier idea de proporción y racionalidad y contradice asimismo todos los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile. Por el perfil del imputado, por las características del hecho, aquí lo que cualquier juez respetuoso del fin humanizador y resocializador de las penas lo que aplicaría son castigos distintos a la prisión efectiva en un centro penitenciario. Aplicaría programas de rehabilitación en el consumo de alcohol, apoyo psicológico, reparación a la víctima y a sus familiares, que a propósito fue eliminado por la ley Emilia, etc. Pero como digo, la ley Emilia no considera para nada ninguna de estas circunstancias. Pero hay más, Su Señoría Excelentísima. El rango de pena que establece la ley Emilia en el 196 bis, incisos segundo y tercero, establece un rango que, como he dicho, de 3 a 5 años y que tampoco tiene ninguna proporción en el sistema de penas en Chile. Y acá quiero poner dos ejemplos. El primer ejemplo es que un homicidio culposo, un homicidio imprudente en Chile, tiene una pena que va desde los 61 a los 541 días. Y aplicando atenuantes, ¿no es cierto?, podría rebajarse en 1 o 2 grados, es decir, ni siquiera cumplir una pena privativa de libertad. Y en cualquier caso, en cualquiera de estos casos, se aplicarían los cumplimientos alternativos de la ley 18.216. Entonces, por poner un ejemplo muy gráfico, si yo salgo ahora, ¿no es cierto?, acá
al paseo huérfano con una pistola, disparando imprudentemente al aire, ¿no es cierto? Y fruto de mi imprudencia mato a una persona, se me van a aplicar unas penas extremadamente benignas por desplegar una actividad absolutamente peligrosa, que no tiene proporción con el resultado de muerte que se ocasiona en una actividad imprudente como es manejar un vehículo en estado de ebriedad, pero que es finalmente manejar un vehículo, es una actividad útil, necesaria, lícita. Y otro ejemplo, una tentativa de homicidio doloso tiene también una pena inferior a las de la ley Emilia. Si yo despliego todos los actos tendientes a matar a una persona, pero por la razón que sea no lo logro, para la ley penal esa conducta es menos reprochable que las tipificadas en la ley Emilia. Y esta situación es evidentemente inconcebible y debe ser remediada por la Judicatura Constitucional en la que hoy estamos. Este tribunal ya ha declarado inconstitucional el 196 ter de la Ley del Tránsito, estableciendo correctamente en el fallo que ya cité que la pena de prisión es el último recurso y no el primero, y menos una pena por defecto. Por lo mismo, dice el fallo 2983, dice comillas, se limita al legislador en el uso de penas de privación de libertad de manera desmedida, cierra comillas. Si este recurrente de inaplicabilidad es criminalmente responsable, merecerá un castigo, su señoría excelentísima. ¿Qué duda cabe? Aquí murió una persona, esto no lo vamos a desconocer nosotros. Pero las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias. Todo joven de 29 años, de clase media, sin compromisos criminógenos, tiene derecho a cumplir una pena que no sea una pena privativa de libertad. Acá no se puede utilizar en aras de un fin preventivo general, que es evidentemente el propósito de la ley Emilia, utilizar a un reo como ejemplo para la sociedad para que no se cometan delitos, pasando por encima de ¿qué? De la proporcionalidad y de los principios retributivos de la ley penal. Acá, su señoría excelentísima, el Ministerio Público, los queriantes han dicho, no, este es un tema de mera legalidad. La ley 18.216 es un tema administrativo, es un tema de cumplimiento de penas, no es un tema constitucional. Pero eso, su señoría excelentísima, es una ceguera absoluta, es una incomprensión total del sistema. La ley 18.216 perfectamente podría estar dentro del Código Penal, establece penas, es gravitante para el reo cómo va a cumplir su pena. Es una cosa absurda estimar algo distinto. Acá el cumplir o no un año de prisión efectiva, y hay que hablar las cosas directamente, es absolutamente determinante para cualquier persona que esté enfrentando un proceso penal. Este es un tema de garantía de todas las personas frente al rol persecutor del Estado. Garantías evidentemente de carácter constitucional, debido proceso, proporcionalidad de las penas, idoneidad del castigo orientado al fin de las penas. Y acá, como bien ha establecido este Tribunal Constitucional, no hay ningún estudio que diga que las penas de prisión efectiva son más recomendables que las penas alternativas que establece la Ley 18.216, que no establece beneficios. La Ley 18.216 establece penas alternativas. Nosotros no pedimos ningún beneficio, pedimos penas alternativas para este caso concreto. Y lo que ha dicho este Tribunal Constitucional es que justo al contrario, las penas privativas de libertad efectivamente contribuyen a deshumanizar al reo, a no resocializarlo, sobre todo dada la situación carcelaria y penitenciaria de todos conocidos que existe en Chile. Por todo lo anterior, señoría excelentísima, solicito acoja este requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el requirente, don Nicolás Contreras Fernández, en la causa rol 3299, alega el abogado Juan Javier Jara Miller, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego para que se acoja el requerimiento interpuesto por mi representado Nicolás Contreras. En razón de los siguientes argumentos, señoría, la verdad que esto es una doble tragedia. Primero, una tragedia familiar y segundo, una tragedia jurídica respecto de los efectos penológicos inconstitucionales que sostenemos en nuestro requerimiento. ¿Por qué eso, señoría? Como bien lo dijo el señor relator, a mi representado lo condenaron por manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas. Y aquí es donde parte la primera tragedia, porque si los abocamos a los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2015, el que resultó con lesiones graves, gravísimas, su diría, que consisten en perder
la funcionalidad de sus extremidades inferiores es el hermano del imputado. Su señoría, esto, yo no le quiero quitar el cariz y que esto fue un error, que esto... No, esto es un delito en Chile. Pero los delitos tienen que tener una pena proporcional. ¿Por qué digo esto, señoría? Porque pese a nuestras alegaciones en el juzgado de garantía respectivo, en el juzgado de garantía de Lautaro, y pese a que la jueza de fondo le reconoció la irreprochable conducta anterior, mi representado ni siquiera había pasado por el sistema anteriormente, y además le reconoce la colaboración sustancial sustantiva, no de aquella del abreviado, sino que mi representado realmente colaboró, expresó, señaló en la investigación al fiscal que él había manejado y que se había tomado bebidas alcohólicas y que por eso estaba en esta situación y había dado el 1,68 de alcohol por cada gramo de sangre. Bueno, sin perjuicio de eso, sucedería de estas dos atenuantes, por la legislación vigente, se le impuso la pena de 3 años y un día de privación de libertad, 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, más todas las accesorias propias de la ley del tránsito, inhabilitación perpetua para conducir, multa y las otras accesorias legales. Sucedería, junto con apelar de la sentencia, porque la encontramos extremadamente gravosa para mi representado, presentamos este requerimiento de inaplicabilidad ante su señoría excelentísima. ¿Por qué? Porque de dejar las cosas como están, con una alta probabilidad, como es derecho aplicable, y un poco vuelvo hacia atrás, la jueza reconoció en su argumentación de veredicto que pese a que el imputado no tenía estas dos atenuantes y no había compromiso criminógeno, ella debía aplicar esta legislación vigente. O sea, ella dijo, no soy tribunal constitucional. Para eso vaya al requerimiento. Su señoría, en este sentido, junto, como le decía, con apelar, requerimos ante esta magistratura que se declare inconstitucional el artículo 196 ter, en su inciso primero, pues de no ser así, mi representado tendrá que sufrir la pena de 1 año de privación de libertad. Y esto tiene consecuencias jurídicas y también fácticas. Actualmente el único que le está prestando asistencia a su hermano, porque mi representado está trabajando, es precisamente el imputado. Y le presta asistencia al hermano, que está en una situación bastante desmejorada, su señoría. Y decimos que con una alta probabilidad, porque la Corte de Apelaciones, seguramente la Corte de Apelaciones de Temuco va a tener el mismo razonamiento. Si no hay una inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esta norma del artículo 196 ter, la verdad es que debemos aplicarla, porque no somos tribunal constitucional, no somos una magistratura llamada a conocer de esto, no tenemos competencia. Ya me lo han dicho en la Corte de Temuco. Su señoría, el artículo 196 ter, en su inciso primero de la Ley del Tránsito, conculca distintos ámbitos de nuestra Constitución, distintos tópicos articulados. Primero, el artículo 5º, inciso segundo, que es una limitación a la soberanía. Segundo, el artículo 19, número 2, que establece que no se pueden, por el legislador, preceptuar en forma arbitraria, ¿ya?, situaciones que afectan a ciudadanos de este país,
ciudadanos y residentes, y también afecta el 19 número 3 en su artículo quinto, en su inciso quinto y en su inciso sexto. Señoría, las garantías constitucionales, las garantías del imputado tienen su fuerza normativa en la Constitución, no en el Código Procesal Penal ni en leyes especiales. Y el legislador tiene que estar obligado a respetarla. No puede, como recurso ejemplificador y quizás como un efecto populista, hacer estas cosas de privar como un castigo ejemplificador a un ciudadano por un año de privación de libertad, sin perjuicio de que se le aplica la pena sustitutiva de libertad vigilada, que es pena, no es beneficio, es pena. Y eso bien lo ha declarado este tribunal en la jurisprudencia que ya el colega ha invocado. Además, su señoría, afecta esta normativa el principio o los principios constitucionales de proporcionalidad, de legalidad, su señoría, de resocialización, de humanización del sistema penal. Su señoría, estos principios informadores constitucionales de nuestro sistema legal de establecimiento de penas no pueden ser trastocados o atacados por nuestro legislador, porque si lo hace, se produce esta norma, como el 196 ter, y se produce una distorsión del sistema, una distorsión arbitraria, contraria a la Constitución. Y eso es lo que venimos reclamando. ¿Por qué? Porque no se respetan estos principios que hemos invocado. Su señoría, ya para ir cerrando este alegato, es por estas consideraciones que pedimos que este tribunal acoja el requerimiento, declare inaplicable el artículo 196 ter en la gestión pendiente, esto es, en la respecto de la apelación de esta causa, que está suspendida por esta magistratura constitucional en la Corte de Temuco, y que declare inaplicable y que se pueda así volver a la normalidad constitucional que estamos llamados todos los ciudadanos a promover, su señoría. Eso es todo. Bien, muchas gracias. En tercer lugar, por el requirente en la causa rol 3304, interpuesto por Francisco Pacheco Marín, por la Defensoría Penal Pública, alega el abogado Claudio Fierro Morales, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización y la de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación del señor Francisco Pacheco Marín, solicitando desde ya se sirva acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y en definitiva se declare inaplicable el inciso segundo del artículo inciso primero del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito en relación con la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas y beneficio alternativo. Preliminarmente, excelentísimo señor, excelentísima señora, quiero plantear que efectivamente nuestro representado se encuentra sujeto a medidas cautelares del artículo 155, letra C del Código Procesal Penal, y la gestión pendiente consiste en un recurso de nulidad que está pendiente todavía, ¿cierto?, y que fuera deducido por esta parte ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, y que fuera deducido levantando la causal de la letra B del artículo 373 del Código Procesal Penal. Excelentísimo señor, excelentísima señora, ya decíamos que nos parece, y reduciendo nuestras alegaciones en atención a las dos anteriores alegatos, que ante una aplicación objetiva, autónoma y desconectada del hecho base que se ha efectuado, ¿cierto?, de dicho precepto legal que solicitamos esta impugnación, pero siempre vinculado a la Ley 18.216, se dispuso la pena sustitutiva que era en suspenso por un año ante el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena de condenar a nuestro representado a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y, cierto, concediéndosele la pena sustitutiva de libertad asistida, libertad vigilada intensiva.
Y es por eso, excelentísimos señores, que entendemos, y por eso insisto, y en base también al pronunciamiento de diciembre del año 2016 de este excelentísimo tribunal, entendemos que esta norma impone en el caso concreto una sanción y una ejecución automática de la pena desproporcionada e injusta, y en esta situación configura un acto terminal de un procedimiento que se torna por lo mismo carente de todo tipo de racionalidad. Excelentísimo tribunal, quiero hacer presente también que dentro del contexto fáctico de nuestro representado, y así queda, se recoge dentro del núcleo fáctico de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, que luego del impacto del accidente en el cual se había involucrado nuestro representado, donde atropella a una persona que iba en silla de ruedas, asistida por su hijo, estas dos personas transitaban por la calzada destinada, ¿cierto?, al tráfico vehicular a las 6:40 de la mañana, con un día muy lluvioso, ¿cierto?, de la cuarta región, donde había una escasa visibilidad, también hechos que están recogidos dentro de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, donde efectivamente se hace una situación y una construcción de argumentos en esta misma sentencia en torno a la creación de riesgos del propio perjudicado. Esto para entender el contexto en que ocurren estos hechos. Nuestro representado, al impactar a estas dos personas, se baja del auto, no arranca del lugar de los hechos, se quita su chaqueta y la pone sobre la víctima. ¿Qué quiero plantear con esto? Que las disposiciones que hace el fallo, apelando a la historia del debate de la llamada Ley Emilia, o a la ratio legis de la penalización, de la huida por supuesta embriaguez, son absolutamente ajenas al debate en el cual debió resolverse esta situación. Por lo tanto, quería contextualizar esa situación que nos parece plausible para poder entender un poco el contexto de nuestro requerimiento. Excelentísimo tribunal, insistimos que en el marco de que nosotros denunciamos, donde invocamos las normas constitucionales del artículo 19, número 2, número 3 y quinto y segundo de la Constitución Política de la República, inevitablemente tenemos que irnos al marco de la proporcionalidad, tan latamente ya discutido por este excelentísimo tribunal en diversos pronunciamientos, donde esta disposición que nosotros impugnamos, insistimos, suspende la aplicación de estas normas sustitutivas de privación de libertad, y es por eso que solicitamos la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque constituyen una medida, insistimos, punitiva de carácter absolutamente desproporcionada e inequitativa respecto a los condenados, incluso los de delitos de mayor gravedad. También entendemos que es contraria al principio de proporcionalidad la suspensión de la aplicación de penas sustitutivas de penas privativas de libertad, pues resulta inidónea, también otro principio también desarrollado por este excelentísimo tribunal, para cumplir con los fines de reinserción social que tiene toda pena. Por lo tanto, desde la perspectiva de los principios informadores del sistema de penas, de nuestro sistema penal, es inevitablemente, si sometemos al estándar, ¿cierto?, a esta norma, al 196 ter de la Ley de Tránsito, evidentemente no pasa ningún tipo de test respecto a los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización. Excelentísimos señores, nosotros entendemos que existe una ley defectuosa, es por eso que estamos acá, es por eso que ya este excelentísimo tribunal se ha pronunciado dentro que introduce en el tráfico jurídico un tipo penal objetivo, produciendo esta aplicación autónoma de esta norma de la Ley de Tránsito, y establece un subsistema de responsabilidad penal objetivo altamente represivo y desproporcionado. Esta situación que anunciamos, ¿cierto?, es un desapego que hace esta autonomía de esta norma de la Ley de Tránsito, y respecto a la Ley 18.216, la que manda a cumplir en la cárcel un año de vida de estas personas, ¿cierto?, por el resultado de muerte de manera objetiva, autónoma e, insistimos, desafectada de las concausas que determinan un resultado. Es por eso, excelentísimos señores, que con esto ya voy terminando, ya entendemos que se ha dicho todo, se ha planteado, ¿cierto?, incluso en este mismo pronunciamiento de diciembre del año pasado, una serie de pronunciamientos de la Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, que donde ya el año 2009, los pronunciamientos 192, 5044, 4823, hace referencia también, ¿cierto?, a estos principios que pueden resultar orientadores a los tribunales, pero en definitiva, ¿cierto?, inspiran todo tipo de procesos penales, y que dicen en relación con la adecuación e idoneidad de los medios, de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Nos parece, excelentísimos señores, insistimos, que este precepto de la Ley de Tránsito no pasa ningún tipo de estándar, y es por eso que, una vez más, solicitamos, ¿cierto?, se pueda acoger nuestro requerimiento y, en definitiva, ¿cierto?, se declare inconstitucional este precepto legal que impugnamos por contravenir claramente, ¿cierto?, los artículos de la Constitución Política de la República, 19, número 2, 3 y artículo 5º, inciso 2. Eso, profesor presidente, muchas gracias.
Bien, les pedimos a los abogados que restan para alegar que ocupen su pupitre. Ya. En primer lugar, por la parte querellante, en la causa rol 3270, alega al abogado Sebastián Galarce Benzel hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, con la venia, su señoría excelentísima. Vengo en representación de doña Rosana Marisol Muñoz Cisternas y don Mario Enrique Palma Chandía, que en este acto vengo a solicitar el rechazo total del requerimiento anteriormente expuesto por la contraria, en base a los siguientes antecedentes y fundamentos de hecho y derecho, los cuales paso a exponer. Que, en primer término, debo señalar que el recurrente impugna la inaplicabilidad de los artículos 196 bis, número 2 y número 5, y del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito número 18.290, incorporados por la Ley 20.770, en lo que se refiere en cuanto al delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Sin embargo, la actora no ha deducido en ningún momento reproche alguno de la inaplicabilidad del artículo 196 propiamente tal de la Ley 18.290, modificado por la Ley 20.770, ante lo cual, que es una norma de mayor importancia, puesto que es la que establece la conducta propiamente tal que debe ser sancionada, estableciendo suficientemente el tipo penal de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Es menester recordar que dicho tipo penal es el siguiente, si su señoría me permite leerlo de manera... Artículo 196. El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueran ejecutados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado con la pena de prisión menor en su grado mínimo y multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados por el término de 2 años si fuese sorprendido en una primera ocasión. La suspensión por el término de 5 años si es sorprendido en un segundo evento y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves para estos efectos todas las lesiones que produzcan al ofendido una enfermedad, incapacidad, por un tiempo no mayor al de 7 días. Si a consecuencia de esta conducción, operación o desempeño se causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales. Además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de 36 meses, es el caso de producirse lesiones menos graves, y de 5 años en el caso de lesiones graves. En caso de reincidencia, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia. Si se causara alguna de las lesiones indicadas en el número 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo en el primer caso y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el segundo. En ambos casos se aplicará también las penas de multa de 8 a 20 UTM tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicios de los derechos del tercero propietario que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Al autor del delito previsto en el inciso precedente se le impondrá el máximum o el grado máximo de la pena corporal, allí señalada, según el caso, conjuntamente con las penas de multa, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y comiso que se indican. Si concurriera alguna de las circunstancias siguientes: si el responsable hubiese sido condenado anteriormente por alguno de los delitos previstos en este artículo,
salvo que a la fecha de comisión del delito hubieran transcurrido los plazos establecidos en el artículo 104 del Código Penal, respecto del hecho que motiva la condena anterior. Si el delito hubiese sido cometido por un conductor cuya profesión o oficio consista en el transporte de personas o bienes y hubiera actuado en ejercicio de sus funciones, y por último, número 3, si el responsable condujera el vehículo con su licencia de conducir cancelada o si ha sido inhabilitado a perpetuidad para conducir vehículos motorizados. Teniendo en consideración que se ha omitido requerir la declaración de inaplicabilidad por inconstitucional de la del tipo penal, que es la que se encuentra establecida en el artículo 196 de la 18.290, en especial la norma que se encuentra asociada, en especial la norma que se establece la pena asociada al delito propiamente tal que estamos viendo en estos momentos, razón por la cual las alegaciones de la contraria en cuanto a la proporcionalidad de la pena debieron ir dirigidas más que todo a un tipo penal, más no a la forma de consideración de las agravantes y atenuantes y la aplicación de la ejecución de la sentencia, más no a la pena asignada al delito, como desea hacerlo ver en su presentación, pues ahí señala que se infringen algunos capítulos de la Carta Fundamental, ya son estas como el artículo 19, número 2, y el inciso primero del artículo 9, número 3. Señala que la pena es desproporcionada, pero no acata la norma del tipo penal que la establece. Es más, claramente el escabezado del artículo 196 bis comienza su redacción de esta manera. Para determinar la pena en los casos previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 196. Para estimar la proporcionalidad, necesariamente se debió pedir la impugnación de la norma base y no solamente las que rigen la determinación y la ejecución propiamente tal de la pena. Por lo cual, al no atacarse la forma base propiamente tal, los argumentos de proporcionalidad y de culpabilidad tampoco ha atacado la modificación que se encuentra establecida en el artículo 391 del Código Penal en cuanto al aumento de la penalidad del homicidio. Por lo cual, cualquier alegación en contra de la proporcionalidad de dichas penas. Ahora bien, es menester hacer presente que las normas que impide el artículo 196 bis aplicar son totalmente facultativas para el juez de la causa, la cual, no existiendo una obligatoriedad propiamente tal para la aplicación, puesto que en todas estas normas, según lo señalado en la mayoría de la doctrina, la rebaja de la pena es de carácter facultativo y no imperativo para el juez. Existiendo una discrecionalidad en su aplicación, sí, debiendo hacer una valoración en cuanto a los atenuantes y agravantes, lo que no asegura, en el caso específico, en este caso, que de acogerse al requerimiento tendría una pena menor. De hecho, del mismo modo, si solamente en este caso, si se tuviera tan solo un agravante y se hiciera la aplicación del artículo 68, la pena sería exactamente la misma, ya que debe probar la defensa la calificación del atenuante, no bastante con el hecho de no tener extractos anteriores, no tener anotaciones pretéritas dentro del extracto de filiación. Respecto a la norma, basándonos ahora respecto a la norma del artículo 196 ter, tampoco sería admisible el requerimiento que se reduce en cuanto a la imposición de la pena sustitutiva, el cual, según la misma norma, se regirá por las normas generales. Sin embargo, esta quedará suspendida al momento de un año, lo que, juicio de esta parte, no resulta decisiva para la resolución de este juicio, puesto que al no haberse impugnado la norma propiamente tal, como lo he dicho anteriormente, del artículo 196, no variaría la determinación de la pena, pero la variación de la sentencia. A mayor abundamiento, es menester señalar que la norma anteriormente señalada es una manifestación del jus poniendi del Estado en cuanto a establecer los fines preventivos especiales de la pena, el cual por los canales institucionales perfectamente puede pasar por un fin retribuido, pudiendo claramente, sin infringir las normas constitucionales, priorizar el fin retributivo sobre el preventivo especial. Ahora bien, el recurrente no se ha hecho cargo en sus alegaciones frente a la modificación al Código Penal dispuesta por la Ley 20.776, que establece las penas de presidio menor en su grado medio para el delito del homicidio, aumentando la pena en estos crímenes, con lo cual, al no referirse a esta, los fundamentos en torno a la proporcionalidad claramente caerían por el mismo por su propio peso. Volviendo en cuanto a lo dispuesto en el artículo 196 ter, tampoco se refirió el actor respecto a la modificación promovida
por el artículo 20.000, bueno, por la ley 20.813 en cuanto a la no aplicación de las penas sustitutivas en ciertos delitos más graves, modificando el inciso segundo del artículo número 1 de la ley 18.216. Es decir, claramente el actor ataca desproporcionalidad de la pena, más pide que sea inaplicable la pena de la misma. Al no pedir la inaplicabilidad del artículo 196, ya reseñado, por lo cual, al no pedir dicha declaración, pierde plausibilidad de todos los fundamentos esgrimidos, toda vez que dichas alegaciones hablan de la pena asociada al delito, la que no ha sido cuestionada por esta parte. Ahora bien, mención que tienen las alegaciones en las cuales el artículo 196 de la ley 18.290 podría vulnerarse el principio de culpabilidad. Sin embargo, dentro de su mismo petitorio solicita que se acoja el presente requerimiento declarando inaplicable en lo pertinente a los siguientes artículos: 196 bis, números 2 y 5, y 196 ter de la ley 18.290, en la causa anteriormente señalada, por lo cual las alegaciones de las vulneraciones del principio de culpabilidad no pueden ser parte de la prisión patalitis, ya que no tienen relación con las peticiones concretas realizadas en el presente recurso, las peticiones realizadas por el actor. Por tanto, Su Excelentísima, vengo a solicitar el rechazo total del presente requerimiento con las costas correspondientes. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Ministerio Público en todas las causas, alega el abogado Hernán Ferrara, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público respecto efectivamente de los 3 requerimientos planteados, en los cuales nosotros tenemos el rol de partes acusadoras. En uno de ellos, que es el rol 3270, está cuestionado el artículo 196 bis, los números 2 y 5, y el artículo 196 ter, ¿no?, sin indicación acerca de si corresponde a alguno de los 2 incisos que tiene esa regla. Entendemos que es en su totalidad. Y voy a comenzar entonces por el primer rol, que es el 3270, que corresponde al primer alegato escuchado en esta audiencia. Este es un hecho que ocurrió en el mes de julio del año 2016 y efectivamente el acusado, conduciendo en estado de ebriedad, pierde el control del vehículo, tiene un accidente y la persona que lo acompaña, producto de las lesiones, finalmente muere, ¿no?, fallece, digamos, producto de esta consecuencia. Y efectivamente este hecho es un drama, así como es un drama también las lesiones en otro caso a un hermano y a terceros. Evidentemente esto es un drama y esto lo único que hace es justificar precisamente el interés del Estado en castigar en la forma que hace este tipo de conducta. No es ni más ni menos grave la conducta en el caso de que se trate de una pareja o un familiar cercano. Precisamente de lo que se trata es evitar conductas que sabemos son de altísimo riesgo y provocan consecuencias altamente indeseables. En el rol 3270, lo que se está cuestionando es una regla que establece normas para determinar las penas. Y yo me tomo de lo que ya hemos escuchado en el alegato precedente, en el sentido de que aquí no está cuestionado el tipo penal del artículo 196. Y esto es muy pertinente porque parte de las argumentaciones, parte importante de las argumentaciones del requerimiento tiene que ver con un cuestionamiento de proporcionalidad, pero en la perspectiva de las penas asociadas a ese delito en relación, por ejemplo, a los cuasi delitos, no sé, delitos imprudentes del Código Penal. Toda esa argumentación, naturalmente, a consecuencia de que el artículo o el delito en cuestión no ha sido criticado en este requerimiento, son absolutamente inconducentes. Es decir, plantear como razón en este caso, en relación al artículo cuestionado, 196 bis, números 2 y 5, o 196 ter, es absolutamente algo que no conduce, en verdad, a las conclusiones a que pretende llegar el requirente. El ejemplo, además, ¿no es cierto?, de cometer el acto imprudente con un arma en la calle, probablemente nos pondría en otro problema constitucional, producto del porte de armas, ¿no es cierto?, que corresponde a la conducta que se describe. Y nosotros hacemos hincapié en tratar de delimitar qué es lo que se está proponiendo en este caso, porque adicionalmente, respecto de las propias normas del artículo 195, números 2 y 5, perdón, 196 bis, números 2 y 5, especialmente lo que se está criticando es una regla, que es la del número 5, que dice que no se puede ni aumentar
ni disminuir la pena, es decir, perdón, salirse del rango establecido por la ley para el ilícito en cuestión, que es el artículo 196, inciso tercero. Se refiere particularmente a, ¿no es cierto?, el delito de manejo en estado de ebriedad causando las lesiones del 397 número 1 y el resultado de muerte. Porque el número 2 lo que establece es una disposición que en la parte pertinente más bien está igualmente recogida en el artículo 68. Esto es que no se puede imponer el grado más bajo, ¿no es cierto?, si concurre ciertos atenuantes sin agravantes o agravantes sin atenuantes, no salirse o fijar las penas, sino en el grado menor o mayor de la pena que finalmente está establecido para este delito. Lo que pretende el legislador con esta regla, y no solamente con esta, sino también con otras, es evidentemente, y lo hemos dicho tantas veces y lo dijimos también en nuestro requerimiento, es naturalmente tratar con mayor rigor este ilícito. Eso es lo que se persigue. ¿Cómo lo hace la ley 20.770 en este caso? Respecto del delito de manejo en estado de ebriedad causando las lesiones referidas y la muerte, lo que hace el legislador es mantener la penalidad en el tramo bajo y aumentar un grado hacia arriba. Si la pena era antiguamente presidio menor en grado máximo, hoy día es presidio menor en grado máximo a presidio mayor en grado mínimo. Y establece adicionalmente esta regulación tendiente a que la determinación final de la pena se mantenga dentro de ese rango. Luego, el juez lo que tiene hoy en día, al establecer o determinar esta sanción, es una penalidad que consta de 2 grados. Y dentro de ese rango, ¿no es cierto?, tiene que fijar la pena. El mecanismo señalado, que en este caso, en el caso del 196 bis, consiste en no desbordar los límites señalados por la ley para el ilícito, es también un mecanismo evidentemente lícito en la perspectiva constitucional. Es un mecanismo conducente efectivamente a cumplir la finalidad de darle el tratamiento más riguroso y es lícito porque evidentemente fijar de ese modo los tramos dentro de los cuales los jueces deben establecer las penas no pugna con ninguna disposición o precepto constitucional. Y tampoco se entregan argumentos en el requerimiento para contrastar esta afirmación. No se explica mayormente en el requerimiento por qué actuar de ese modo significa contrariar en definitiva el texto normativo superior. De suerte que nos parece que en cuanto a los fines y los mecanismos utilizados, esta regla no merece el reproche constitucional que se le viene formulando en su requerimiento. Y adicionalmente no podemos dejar, ¿no es cierto?, de hacer referencia a los otros preceptos legales que tienen establecidos los mismos mecanismos para determinar las penas. Desde luego, el artículo 449 del Código Penal, el 17b de la Ley de Control de Armas, ¿no es cierto?, que ha sido revisado en fallos de ayer, antes de ayer, ¿no es cierto?, en numerosos fallos sobre este respecto, que establecen básicamente la misma estructura para determinar las penas. Desde luego, acudimos también a esos precedentes como elementos para instar por el rechazo también del cuestionamiento del artículo 196 bis. Por lo tanto, en ese marco, en nuestro concepto, no hay la infracción denunciada ni al debido proceso ni la proporcionalidad en el caso que se viene reclamando. Por lo tanto, solicitamos el rechazo sobre ese particular. Sobre el principio de culpabilidad se agrega una cápita en el requerimiento. Está dirigido exclusivamente al delito de manejo en estado de ebriedad, causando la muerte o las lesiones del artículo 397, regla que no está cuestionada. Desde luego, toda esa argumentación no es tampoco conducente a los fines para los cuales se propuso el requerimiento, de suerte que la crítica sobre supuesta infracción del principio de culpabilidad también debe ser desestimada. En relación al artículo 196 ter, nosotros le hemos pedido al tribunal que resuelva nada más conforme a derecho. No es que nos allanemos a las peticiones, sino que sabemos que hay un pronunciamiento a este respecto y por lo tanto nos parece que sencillamente corresponde en esta audiencia reiterar, ¿no es cierto?, o solicitar que se resuelva de conformidad a lo que ya ha sido anteriormente zanjado. Y respecto del inciso segundo, en ningún requerimiento, no obstante que en los 3 se cuestiona el inciso segundo del artículo 196 ter, en ninguno de ellos se entrega argumento alguno tendiente a cuestionar esa regla, motivo por el cual únicamente nosotros hemos pedido que se desestime derechamente los 3 requerimientos en lo que se refiere al inciso segundo del artículo 196 ter.
Y con eso termina mi alegato, solicitando que se desestimen las partes pertinentes de los requerimientos en cuestión. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, por la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la causa rol 3304, alega el abogado Osvaldo López Bugueño hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, demás miembros del tribunal, a los demás intervinientes y presentes en esta sala. Su señoría, con vuestra venia, voy a solicitar el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad presentado por la defensa del señor Pacheco, atendido los argumentos que paso a expresar. Previo al inicio de mi alegación, permítame señalar, y esto es una licencia, su señoría excelentísima, me siento orgulloso de alegar ante este tribunal. Ojalá las circunstancias fueran distintas, ciertamente, pero es una posibilidad única para un abogado en particular, más aún de provincia. Su señoría excelentísima, partiré señalando y contextualizando el momento en que nos encontramos, jurídicamente hablando, a propósito de la ley 20.770, con el señalamiento de ciertos nombres, su señoría excelentísima. Ruth Campos Salinas, 7 años de edad. Daniela Tirado Vilche, 17 años de edad. Arturo Aguilera Maureira, 28 años de edad. Andrés Mariñán Comarín, 24 años de edad. Florencia Álvarez Selman, 4 años de edad. Su padre, Horacio Álvarez Garrido, 44 años de edad. Emilia Silva Figueroa, 9 meses de vida. Norman, y el caso que me convoca, Norman Molina, 72 años de edad. Todos muertos por conductores ebrios. Todos muertos por irresponsabilidad. Este sentimiento, su señoría, estas personas muertas, como tantas otras, hizo nacer en la sociedad civil, su señoría excelentísima, una sensación de, digámoslo derechamente, una sensación de impunidad. La sociedad civil es, en definitiva, la creadora, ¿verdad? El constituyente es el creador de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una manifestación de la voluntad soberana, ¿verdad? Que expresada de acuerdo a la Constitución, manda, prohíbe, permite, señala la ley. La ley 20.770, su señoría, y desde este momento parto efectivamente de manera jurídica mi alegato, es una manifestación de la voluntad soberana motivada por la sensación de impunidad que la sociedad, nuestra sociedad, la chilena, presentaba ante los delitos cometidos por conductores ebrios, como ya señalé, que lesionaban o acababan con la vida de cientos de connacionales y que a la vez eran sometidos o eran sujetos de penas, sinceramente, bajísimas. Ante esta situación, la 20.770, ¿qué es lo que hace? Visto desde este prisma, se hace cargo, se encarga de la referida sensación de impunidad y sanciona con una intensidad proporcionada, conductas más graves que la misma sociedad civil califica como atendibles, por cuanto hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la 20.770 solamente se castigaban como cuasi delitos, teniendo una penalidad, como ya dije, bastante disminuida. En definitiva, su señoría, ¿qué es lo que sucede? La 20.770 es producto de una sociedad, de una necesidad social. El quantum de la pena no está agravado, su señoría, solamente es, y no es desproporcionado, y en este sentido quiero rechazar cada uno de los argumentos que se ha dado por mi distinguido contradictor, por lo menos en mi caso, de que la pena es desproporcionada. No es desproporcionada, su señoría. Solamente en la 20.770, el legislador, la sociedad civil, cada uno de nosotros nos hicimos cargo de la impunidad que hasta el momento existía, hasta antes de la entrada en vigencia de la 20.770. Esta sensación, su señoría, no solamente es recogida por la 20.770, perdón, es recogida en la 20.770 por el mensaje presidencial, y permítame en este sentido, su señoría, citarlo. Señala el mensaje presidencial: con fecha 21 de enero del 2013 se produjo la muerte de la menor Emilia Silva Figueroa, tan solo 9 meses de vida, como señalé anteriormente, ocasionada por un accidente de tránsito causado por un conductor ebrio. Ante la conmoción social causada por este caso, diversas iniciativas buscaron generar las modificaciones legales necesarias para impedir que conductores ebrios que ocasionaban las muertes de personas o las lesiones graves fuesen condenados a penas menores y que finalmente son cumplidas en libertad. Un ejemplo más, su señoría, esto no es desproporcionado. La pena no es desproporcionada. La pena se aplica en relación a la sensación que la sociedad civil, el constituyente, creador de la Constitución Política de la República, ¿verdad?,
tiene respecto a este tipo de hechos. Insisto, no es desproporcionada, es solamente la reacción de la sociedad ante un hecho particular que se repitió constantemente, que en definitiva creó en la sociedad, en cada uno de nosotros, en el constituyente, una sensación de impunidad. ¿Qué ocurre en el caso de Marra, su señoría excelentísima? En el caso de Marra, y en este sentido también quiero refutar lo dicho por el defensor, el padre de mi representado no transitaba en medio de la calle, transitaba por la acera, ciertamente, pero transitaba por la acera porque su padre era una persona que tenía 72 años de vida, que él estaba imposibilitado de caminar y que en ese minuto se iba a hacer una diálisis a un centro especializado en Coquimbo. Caminaba por la acera por cuanto el acceso a la clínica era lateral y necesariamente debía caminar por ese sector. Eso fue descartado en el tribunal de la instancia, en el tribunal oral en lo penal. Y por lo mismo yo lo rechazo en este caso. No es así. Yo estuve en ese juicio, su señoría excelentísima. Yo alegué la apertura, yo alegué la clausura, el Ministerio Público también estuvo, y en la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, de La Serena, también lo alegué en ese sentido, también se alegó y también fue rechazado. Es una cuestión de facto, no es una cuestión constitucional. No corresponde ser citada en este caso, pero lo rechazo por cuanto fue citado. Desde esta perspectiva, volviendo a lo dicho su señoría excelentísima, no existe desproporcionalidad. Tampoco existe desproporcionalidad en el cumplimiento de la sanción. El mismo legislador legitimado por el constituyente, ha decidido regular todas y cada una de estas conductas con una mayor intensidad, porque el mismo constituyente, insisto en este sentido, el mismo constituyente ha considerado que estas conductas impunes van a seguir ocurriendo si es que la ley no se encarga de ello, si es que la sociedad no se encarga de ello. Su señoría, incluso este mismo tribunal, en causa 2389, con los ministros, su señoría, Carlos Carmona Santander, nuestro presidente del día de hoy, y don Domingo Hernández Esparanza, dicen: la sociedad en su conjunto, por medio de los canales institucionales parlamentarios y judiciales respectivos, que ya he mencionado yo, tiene derecho a ejercer el ius puniendi de modo tal que se priorice el efecto retributivo, que no es otra cosa que la reafirmación enfática y vigorosa de los valores fundamentales transgredidos por el autor, por sobre los efectos preventivos generales o especiales. En este punto no existe una respuesta única respecto de la forma de ecualizar la cuestión de la naturaleza y fines de la pena. Mucho menos ella tendrá una sola respuesta constitucional. En tanto no se transgredan derechos humanos fundamentales, el Estado puede, mediante la reacción penal institucionalizada, priorizar o anteponer el efecto retributivo de la pena. En este caso ocurre eso, su señoría. El constituyente, cada uno de nosotros, la sociedad civil, ha decidido que proporcionalmente los conductores ebrios que causan lesiones, que causan la muerte de connacionales, los que ya mencioné y quizás cuantos otros más, el padre de mi representado, que se iba a hacer una diálisis, no estaba en la calle paseando, se iba a hacer una diálisis en silla de ruedas, no sean considerados, ¿verdad? Y lo digo nuevamente, como dijo el mensaje presidencial, con una sensación de impunidad. Es función de nosotros, su señoría, de los abogados, es función del Tribunal Constitucional, es función de la sociedad civil castigar proporcionalmente este tipo de hechos. Proporcionalmente. No comprendo, su señoría, y esto lo digo a título personal, no comprendo, más allá de lo meramente técnico, el sentido de la defensa al alegar que estas penas, la forma de cumplimiento de las penas, la aplicación de la norma del ius puniendi, su señoría, es desproporcionada en este caso. No lo comprendo. Y no lo comprendo por cuanto la sociedad, insisto, y en este sentido quiero ser, más allá del mero hecho de ser majadero, quiero ser reiterativo, su señoría, porque es así. El constituyente ha decidido penar y ha decidido encargarse de estos hechos en particular de una forma más intensa. Desde esa perspectiva, su señoría, insistiendo en que cada uno de nosotros, el constituyente, el Tribunal Constitucional, nosotros como abogados, el Ministerio Público, el querellante, incluso la defensa, cumpliendo su función, por cierto, de que sin defensa no hay justicia, somos los encargados, somos los llamados a construir esta sociedad, somos encargados de construir conductas, más allá de lo que la norma misma, resocializadora por cierto, tiene por objeto cumplir. La pena es resocializadora, pero la pena también es retributiva. Y en este sentido, su señoría, es necesario la aplicación de esta norma en particular, de la forma que sanciona la ley.
Dichos esos argumentos, su señoría, no me queda nada más que, insisto, solicitar el fallo conforme a derecho y el rechazo, por cierto, del requerimiento en el caso 3304 del 2016. Gracias, su señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a todos los abogados? ¿No? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos.